Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes el día de hoy, quienes nos acompañan en este día tan importante, el lanzamiento del libro de la doctora Ingrid Díaz Tolosa, titulado Estatuto de los Migrantes en Chile, revisión de la normativa nacional e internacional aplicable. La profesora y doctora en Derecho, Regina Díaz Tolosa, es doctora en Derecho, licenciada y magíster por la Universidad Católica de Chile, y además es directora de la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile, Campus Santiago, y además es docente e investigadora de la Academia Judicial, y el libro que el día de hoy lanzaremos es producto del destacado trabajo de la doctora Ingrid Tolosa en su formación profesional y experiencia investigativa en estos temas muy atingentes el día de hoy, sobre todo a cargo de los cursos de la Academia Judicial y en sus proyectos Fondesit que ha desarrollado en los últimos años. Agradecemos a los organizadores de esta actividad, a la Universidad Autónoma de Chile, a la Academia Judicial, a la editorial DER, así como a las autoridades presentes y todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Permitiéndome unos segundos, para mí es un honor estar presente el día de hoy en este lanzamiento de la doctora Ingrid Díaz Tolosa, a quien admiro profundamente por su trabajo y trayectoria, teniendo el privilegio de estar presente y compartir con ella el día de hoy. En esta oportunidad nos acompañarán dos destacados abogados y académicos que comentarán el libro de la doctora Díaz Tolosa. Nos acompaña el doctor Marcos Andrade Moreno y el doctor Juan Pablo Díaz Fuensalida, a quien desde ya agradecemos las palabras que compartirán con nosotros en presentación y dedicación a esta destacada obra. Comenzaremos con la presentación del doctor Marcos Moreno. El doctor Moreno es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Derecho por la Universidad de Chile, académico e investigador del Instituto de Derecho Privado y Ciencias del Derecho de la Universidad Austral de Chile y coordinador general de la Red de Universidades por la Migración. Agradecemos la presencia del doctor Marcos Andrade, a quien entregamos la palabra para poder presentar y compartir opinión respecto al libro de la doctora Ingrid Díaz Tolosa. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a Ingrid por la invitación a presentar este espléndido libro. Bueno, solamente una pequeña corrección, Andrade Moreno, pero bueno, no pasa nada, no se preocupe, Alejandra. Bien, voy a compartir pantalla, bien, a propósito de una muy pequeña presentación, porque el libro, como se dice siempre en este tipo de eventos, los libros se presentan solos, ¿no? En el sentido de que el contenido, el tema es lo suficientemente atractivo como para concitar el interés de los investigadores nacionales, y yo voy a dar algunas razones por las cuales creo que es preciso que, bueno, de aquí en adelante, cuando se hable en temas de migración, ¿no? De alguna manera se tome en cuenta esta obra, porque por razones que obviamente yo voy a explicitar. Bien, perdón. Ahora sí, perdón. Sí. Bien, entonces, en lo fundamental, bueno, aquí está, antes de iniciar simplemente señalar que, bueno, yo soy profesor de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, bien, y además, en mi calidad de académico de allí, pertenezco a una red que se llama la Red de Universidades por la Migración, la cual tengo el honor de integrar, bien. También en esta red hay destacados profesionales, que son investigadores en Chile, bien, y entre ellos también está Ingrid, así que ahí tenemos la ocasión de conocernos y compartir. Estamos recientemente lanzando esta red, así que aprovecho de, como dicen, publicitar un poco su importancia. Son universidades que están distribuidas a lo largo del país, bien, fundamentalmente de provincias, bien, la mayoría de ellas, y lo que hacen finalmente, lo que hacemos es un ámbito, tratamos de construir un espacio académico para poder compartir
nuestras investigaciones y realizar difusión de nuestras obras, etcétera, y emprender investigaciones en conjunto. Bien, bueno, respecto al libro, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa un poco que estoy en el plan de escribir la recensión, ¿bien? Así que esto va a parecer un poco extraño, ¿no? Que primero me refiera al tema físico del libro, ¿no? Pero esto también es importante señalarlo. Es un libro que es bastante extenso, ¿no? 226 páginas, ¿bien? Tiene una introducción, un glosario que también es muy valioso y una bibliografía que es bastante actualizada. Bien, el texto consta de 5 capítulos o secciones, bien, como vamos a ver, bien, y cada una de estas secciones, bien, trata y aborda el tema fundamental respecto a, finalmente, los temas migratorios relativos a la construcción de este estatus, ¿no?, de los migrantes en Chile. Bien, en lo sustancial, bien, el libro comienza en el capítulo 1 con entrega una serie de informaciones muy valiosas en torno a la movilidad humana en el mundo y en Chile, fundamentalmente basada en cifras, ¿no? Muchas de ellas son de construcción propia, lo que obviamente se valora muchísimo en una obra de este tipo, porque si es que hay información dispersa y a veces poco coherente en alguna materia del derecho, ciertamente en materia migratoria contamos con este problema, ¿no? Y en este sentido el libro de la profesora Díaz es especialmente claro en este punto. De hecho, diría yo que es uno de los temas uno de los aspectos que más disfruté del libro, ¿no? En el sentido de que es como está construido como una suerte de manual, ¿bien? Para la docencia, para comenzar a introducirse en el tema, cuenta con muy buen material de apoyo, es decir, el texto es pródigo en esquemas, ¿no? En tablas, bien, y yo que disfruto con los esquemas y con las tablas, esto me parece estupendo, ¿no? Y muchas de esas tablas son de elaboración propia, ¿no?, de la autora, lo que muestra un tremendo trabajo respecto a la sistematización de la información, que yo diría, adelantando lo que quería decir ahora, que es, yo creo que el aspecto fundamental, la contribución fundamental y el motivo por el cual creo que los investigadores en la materia no deben consultar el libro, sobre todo respecto al manejo, al estudio en los 2 últimos capítulos, bien, relativos a cómo finalmente, los 3 últimos capítulos, bien, cómo finalmente en Chile los tribunales superiores han ido construyendo una jurisprudencia en torno a estos estándares internacionales. Bien, así que el libro en este sentido es bastante, digamos, informativo, ¿no?, y descriptivo, bien, y maneja una enorme cantidad de información, así que es un punto que quería destacar desde un inicio, ¿no? La estructura del libro entonces se basa en estos capítulos, bien, que están allí señalados, bien. Bueno, la introducción, lo que la autora hace también, se entiende que por ser un manual hay muchos temas que tiene que de alguna forma pasar más bien rápido, ¿no?, porque hay que llegar a los temas que son más importantes y hay que cubrir una gran cantidad de contenidos, bien. En la introducción, lo fundamental, bien, que describe, ¿no?, esto que la autora denomina este plexo normativo, ¿no?, de las normas de derecho internacional de los derechos humanos en materia migratoria, bien, y esta descripción que realiza este plexo, bien, sigue, sin decirlo así explícitamente, pero uno que algo sabe del tema, sigue esta estructura de fuentes, ¿no?, del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Va indicando que estas fuentes provienen naturalmente de los tratados, ¿no?, de las convenciones internacionales, bien, luego de la costumbre, ¿no?, también lo indica y está muy bien referenciado. De hecho, ahí también las notas al pie también pude ver que Ingrid había escrito sobre el tema de la costumbre, que es un tema muy interesante, la costumbre en materia de derecho internacional. Luego se refiere a los principios generales, ¿no?, del derecho, bien, y luego naturalmente a las fuentes accesorias que están allí indicadas, bien. Entonces, en este sentido, el libro desde un inicio, ¿no?, parte de alguna forma mostrándonos, ¿no?, el camino de lo que busca seguir, ¿no?, en este sentido. Bien, es un libro que no se concentra,
como uno podría esperar, ¿no? Estrictamente en un tipo de fuente del derecho internacional, ¿no? No es un texto que haga una especie de paráfrasis, ¿no? En torno a los tratados internacionales, a las convenciones internacionales en esta materia, ¿no? Sino que por el contrario es un texto que de alguna forma comprende la riqueza de las fuentes del derecho internacional, de este plexo normativo, y por eso es rico en diversas diversas otras fuentes de derecho. De hecho en algún momento ya lo menciona, ¿no? El soft law en este sentido, ¿no? El derecho dispositivo, ¿no? Las declaraciones internacionales en esta materia, bien, son muy importantes igualmente, bien, y no solo eso, sino que también fundamentalmente en el caso de los mecanismos del sistema universal, bien, en el sistema universal convencional, bien, es decir, en los pactos, en los distintos pactos internacionales en materia de derechos humanos, bien, las recomendaciones o las observaciones generales, las recomendaciones de las relatorías especiales o las observaciones generales, bien, en torno a, o emanadas de los distintos comités de estos instrumentos, como del Pacto de Derechos Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bien, etcétera, son muy valiosas, y además las recoge y las ordena y las sistematiza, lo que obviamente le da una gran relevancia, ¿no? A este tema. Bien, y esto muestra naturalmente el conocimiento que la profesora Díaz posee en torno al tema, en general al derecho internacional de los derechos humanos, y en particular respecto a cómo este derecho se va, de alguna forma, se ha ido, ¿no? Preocupando progresivamente, ¿no? De los migrantes. Bien, así que en ese sentido no tengo sobre ese punto simplemente que agregar nada más, ¿no? Es realmente fantástico la forma en que finalmente por lo menos planteó el inicio del libro, ¿no? Y cómo luego determinó su desarrollo posterior. Bien. Yo diría que bueno, antes de pasar al tema ahí, los aspectos destacables, ¿no? Digamos, del libro en general, bien, yo diría que son de dos tipos, ¿no? En primer lugar, en lo sustancial, en lo formal, perdón, como dije, hay mucho rigor en el análisis de los temas, una claridad conceptual y una gran capacidad explicativa. Bien, este es un libro que es de muy fácil lectura y, más importante aún, de muy fácil consulta, ¿no? Por eso que lo voy a dejar aquí muy cerca de mi biblioteca, ¿no? Porque cuando tenga alguna duda, entonces este libro creo que es un excelente índice, ¿no? Sobre los diversos temas, bien, y los diversos aspectos, y es muy fácil encontrar la información que uno busca respecto a temas específicos, bien. Lo segundo, que la bibliografía está actualizada, bien, y esto se agradece muchísimo, sobre todo porque muestra un intento de la profesora Díaz estamos en un momento complejo, ¿no? Para el derecho migratorio, ¿no? No solo por la crisis migratoria, ¿no? que enfrenta Chile, por las formas en que el gobierno ha tratado de enfrentar esta crisis, bien, por una política migratoria que ha sido más bien, diríamos, errática, ¿no? Respecto a este punto. Bien, sino que lo fundamental, porque además actualmente tenemos todavía vigente, ¿no? El decreto ley 1094, bien, que proviene del año 75, bien, y es, como la misma autora lo señala en varias partes, ¿no? La legislación migratoria más antigua vigente en América Latina, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos en un momento de cambio, porque efectivamente tenemos ya la nueva ley de migración y extranjería, bien, que está pendiente su entrada en vigencia a la dictación del reglamento, pero la ley ha sido promulgada, bien, y ha sido publicada. Entonces, en este sentido ya hay un esfuerzo de la profesora Ingrid en este sentido de cubrir, ¿no? El sistema, por así decirlo, antiguo y el nuevo, ¿no? Me recuerda mucho en la universidad cuando yo estudiaba Derecho Penal, ¿no? Y me tocó la doble vigencia, ¿no? De los códigos procesales, del procedimiento penal y el Código Procesal Penal, ¿no? Y era como tener que dividir, ¿no? La cabeza en estas dos aguas, ¿bien? Y esto es en estos dos focos, ¿no? Y esto, el texto de la profesora Díaz, bien, lo hace muy bien, ¿no? Constantemente está señalando los elementos de la ley antigua, ¿no? Y de la ley nueva, de la ley vigente, perdón, y de la ley nueva, ¿bien?
Bueno, el otro elemento que también destaqué, que creo que es muy relevante, que son los múltiples esquemas que contribuyen a la sistematización de la información que presenta y que facilitan la comprensión de los temas, ¿bien? Y esto, el otro elemento que es muy importante, que también muestra por el carácter de la obra, ¿no? Que tiene, fomenta incluso la autoformación en el tema, que es algo muy importante, es como dirían en inglés, es como un starter pack, ¿no? Si usted quiere, no sabe nada, ¿no? No ha asistido nunca a clases de derecho migratorio, etcétera, entonces usted se compra el libro, ¿bien? Y efectivamente usted aprende de manera muy, muy sistemática, muy modular, ¿no? Estos temas que son tan relevantes, ¿bien? Y por eso que cada una de estas secciones o capítulos, ¿bien? Termina finalmente con una serie de preguntas que ayudan al lector a reflexionar sobre los temas que se han abordado, ¿bien? Y fundamentalmente a reforzar los puntos centrales, porque naturalmente que cuando somos capaces de formular una pregunta, bien, es porque efectivamente estamos algo, ¿no? Sobre el tema ya y de tratar de enfrentar a responder esa pregunta es porque ya algo del tema somos capaces de manejar. En este sentido, esas preguntas van de alguna forma guiando al lector, bien, en las cosas que debería haber puesto atención, bien, y por lo tanto es muy interesante esto porque finalmente refuerza el conocimiento. De hecho, el objetivo del libro mismo, ¿no? Se orienta finalmente a los operadores del sistema, ¿no? Bien. Y en lo sustancial el libro tiene muchas virtudes, bien, como ya las mencioné, bien. Pero creo que la virtud fundamental, bien, es la valiosísima base empírica y el análisis de la jurisprudencia en el que finalmente se sostiene, ¿no? Este análisis jurisprudencial, ¿no? Creo que no tiene un símil en Chile, es decir, no hay ni una obra que haga esto como lo hace el libro de la profesora Díaz, bien, y esto por sí solo es la razón por la cual cualquier persona que, digamos, se dedique a estos estudios debe consultar esta obra, ¿no? Asombroso, bien, yo me imagino que después comentará un poco sobre esto, bien, el tremendo trabajo que hay detrás respecto a al análisis de sentencias, ¿no? De los tribunales superiores, ¿no? Así que esto es, y sistematizar eso es un trabajo muy, muy arduo, ¿no? Y en esto hay que simplemente, como se dice en chileno, ¿no? Yo me saco el sombrero, ¿no? Ante esto porque es un trabajo que realmente facilita mucho la investigación, ¿bien? Y probablemente las investigaciones futuras sobre este punto, ¿bien? Y aquí, bien, yo voy a referirme a algunas críticas, ¿no? Pero son muy así en el plan de amistad, ¿no? Y cariño que le tengo a la profesora Díaz, ¿bien? Y obviamente pensando en la segunda edición, ¿no? En las cosas que podrían reforzarse en el libro, bien, a fin de que esto pudiera de alguna forma mejorar, contribuir a mejorar un libro que ya de por sí es fantástico, ¿no? En lo formal, bien, bueno, ahí hay varios temas que no logré entender muy bien, que son, supongo que razones de tipo editorial, bien, que se usan se usan capítulos como si fueran secciones, entonces esto también dificulta un poco encontrar los capítulos porque están de alguna forma como pegados, ¿no? Y esto puede ser, esto naturalmente no tiene que ver con una cuestión editorial, ¿no? Pero en principio esto sería muy bueno que al menos secciones o capítulos comenzaran en una página, digamos, distinta, ¿no? Esto es un tema de lector ahí obsesivo y quisquilloso que soy, pero ciertamente que esto contribuiría muchísimo mejor en este tema. Lo segundo, que hay extensión muy desigual de estas secciones capítulos, ¿bien? Esto es importante porque hay muchos temas que yo también se comprende por el carácter de la obra, ¿no? Que hay que pasar muy rápidamente, pero como yo me dedico a la investigación en temas de migratoria, hay muchos temas que me gustaría haber visto un desarrollo mayor, ¿bien? Y en algunos capítulos, sobre todo en los capítulos, esto es especialmente claro, ¿no? En los capítulos 2, ¿no? Y en el 4, ¿bien? Y en el 5, ¿no? Que hay temas que efectivamente podrían haber sido desarrollados con mayor profundidad, pero y que quedan de alguna manera con una diferencia, ¿no? De extensión mucho menor. Ahora, también los capítulos que son más largos, bien, tienden a ser, estos capítulos, secciones más largas, tienden a ser capítulos en los cuales hay mucha información que se presentan en esquemas, y esto naturalmente, obviamente, abulta el número de páginas en este sentido. Bien, y finalmente un tema que también es parte, no es solo de este libro, ¿no? Sino que es de alguna manera del tipo de producción editorial que nos encontramos en Chile, bien, en la cual la distinción entre los libros académicos, bien, y los libros no académicos, bien, de repente tiende a ser media difusa para los editores, ¿no?
y esto no es más bien un caveat, ¿no? para el negocio, ¿no? O el mercado de los libros jurídicos, ¿no? Que efectivamente el rigor académico exige que los textos académicos cuenten con un índice onomástico y un índice de contenidos, ¿bien? El problema es que ese no es un trabajo que tengan que hacer los autores, ¿bien? Porque esto se hace de forma automatizada, en otros países hay personas dedicadas, en fin, a esto, y esto tiende a esquivarse, ¿no? Por las editoriales, ¿bien? Y ciertamente un libro como este se vería, y cualquier libro de derecho se vería muy beneficiado de contar con un índice onomástico y de contenidos, ¿bien? Que como les digo, no es un trabajo que tenga que hacer el autor, porque si no uno se vuelve loco y los libros nunca saldrían, ¿no? Pero sí, efectivamente creo que es un tema que se puede trabajar, mejorar, o que se puede implementar bien en una futura edición, ¿bien? Respecto a lo substancial, ¿bien? Como ya mencioné, se entiende que hay algunos temas que no hayan podido desarrollarse, ¿bien? Creo yo que ahí voy a agregar un par de cosas más, bien, a las que tenía aquí en la lámina. Bueno, lo primero es que creo yo que es un libro que es propedéutico y como tal carece de algunas distinciones, ¿bien? Que pudieran ser, o algunas notas al pie que pudieran contribuir a entender mejor a quien no es exactamente un conocedor del derecho internacional, de los derechos humanos, ¿bien? Y del derecho migratorio en particular, ¿bien? Por ejemplo, faltan algunas distinciones como la de derecho de extranjería y derecho migratorio, ¿bien? Si uno consulta manuales, bien, o bibliografía erudita de otros países sobre este tema, se suele hacer esta distinción, lo que a su vez es una muestra, ¿no? De que efectivamente, con esto quiero decir que el derecho de extranjería es el derecho, digamos, el derecho migratorio, por así decirlo, del Estado, ¿no? Es decir, la dimensión interna del derecho interno, ¿no? Respecto a este asunto, ¿no? A este tema, ¿bien? Y en cambio se reserva la palabra, el término, ¿no? Derecho migratorio para por así decirlo, derecho que es más bien, si uno piensa, prácticamente nuevo, ¿no? De pocas décadas de desarrollo, ¿no? En la cual estos estándares, ¿bien? Internacionales, ¿bien? Cada vez han sido recibidos de manera mucho más clara por muchos países en el mundo, ¿no? Y han sido implementados y ajustadas sus legislaciones armonizadas, diríamos, ¿no? A esta realidad del derecho internacional. Y esto también facilitaría el trabajo al lector, ¿no? Es evidente que en esta materia existe todavía, ¿no? Se trata de circunscribir el derecho de extranjería a, por así decirlo, el paradigma clásico del derecho internacional público, ¿no? Es decir, un ámbito en el cual finalmente el Estado tiene en el fondo la última palabra sobre la admisión de extranjeros, su permanencia y su salida compulsiva, que finalmente es la expulsión. ¿Bien? Y esto se basa naturalmente en el paradigma clásico, como sabemos, ¿no? O westfaliano, ¿no? Si usted quiere, es finalmente un paradigma que de alguna forma hoy día se encuentra superado, ¿no? Por un paradigma contemporáneo de los derechos, del derecho internacional público, el cual está embebido, está impregnado, ¿no? Está atravesado, ¿no? Por el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, realizar esta distinción nos permite justamente comprender por qué los estándares del derecho migratorio, ¿bien? O el derecho migratorio tendería en un momento futuro, ¿no? A desplazar a este derecho de extranjería, ¿no? Y esto tiene que ver también con esta idea que tiene que ver, que en el fondo está, como dije en el comienzo del libro, respecto al plexo normativo de las normas de derecho internacional de los derechos humanos en materia migratoria, ¿bien? Y aquí está la segunda crítica, bueno, otra crítica, ¿no? Que se puede hacer al texto, ¿no? Que evidentemente este plexo, al menos si bien está enunciada en su variedad, en su diversidad, bien, no así en el detalle nos encontramos con un análisis completo. Si el texto ahí, bueno, puse la cita, ¿no? De Chitail, ¿no? Cifran casi 50 las fuentes del derecho, fuentes escritas, ¿no? Naturalmente, de derecho internacional de los derechos humanos en materia migratoria, ¿bien? Y al menos no se aprecia en el texto un desarrollo o al menos simplemente una identificación de estas fuentes bien, de manera pormenorizada, bien. Es evidente que muchas de ellas no son
de alguna manera imposibles de desarrollar con toda profundidad en un texto como este, bien, pero sí sería bueno contar con un listado, y creo que el texto de Chitail trae una tabla muy interesante sobre este tema. Bien, así que de alguna forma estas no son faltas propiamente tal, sino son aspectos que de alguna manera ayudarían, distinciones, ¿no? y cierta información que ayudaría a una mejor comprensión del texto. Bien, lo mismo respecto al análisis, por ejemplo, en materia de vulnerabilidad que está abordado en el texto a propósito de los derechos de las personas migrantes. Bien, hay un tema muy interesante que está obviado en el texto, bien, que es en torno al derecho a la vivienda. Bien, la nueva ley de Migración y Extranjería otorgó a los tribunales, a los juzgados de policía locales la competencia para conocer en torno a las condiciones de habitabilidad de las viviendas, ¿no? Es decir, ahora las municipalidades van a poder recibir, las direcciones de obras municipales, denuncias, bien, cuando hay arriendos abusivos, ¿no? Se modifica, de hecho, la ley de arriendos en este sentido, bien, y paradójicamente, ¿no? O curiosamente, se entregó finalmente la definición de estos estándares, bien, que están establecidos en la ley, que se va a tener que también modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, bien, finalmente a los jueces de policía local, los que van a tener que de alguna manera empezar a darle contenido a esta norma que finalmente le permite conocer de las denuncias en torno a los arriendos y subarriendos abusivos. ¿Bien? Y esto tiene un impacto, va a tener un impacto directo sobre la definición del contenido del derecho a la vivienda de las personas migrantes. Bien, es muy importante, creo yo, trabajar en este sentido con los jueces de policía local, bien, y creo que el texto de alguna manera esta parte no la desarrolla con un nivel, digamos, suficiente, ¿no? Obvia esta parte, ¿no? Y esto tiene directa relación con la vulnerabilidad, porque el texto de alguna manera se enfoca en la vulnerabilidad en el sentido, por así decirlo, de las categorías que son específicas, ¿no? Por ejemplo, de la niñez migrante, bien, o en el caso de personas que son sometidas a trata, ¿no? O que son víctimas, perdón, de trata. Y claro que esas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, bien, pero ahora según la ley interna chilena, no la ley de migración y extranjería, bien, lo que se considera, la propia ley establece como uno de los criterios a evaluar para determinar, por ejemplo, en este caso, los arriendos abusivos, bien, es la particular situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. Y esto está directamente relacionado con las condiciones de vida de las personas. Bien, es decir, puede ser que las personas migrantes sean hombres, bien, qué sé yo, jóvenes, trabajadores, bien, que tengan renta fija, etcétera, pero que por su situación como personas migrantes se encuentren finalmente en una situación abusiva, ¿no? Respecto a, por ejemplo, sus condiciones de vida, a quien le arrienda, etcétera, etcétera. Y esto es importante también señalarlo porque creo que aquí se ve otra crítica, y ya creo que estoy casi en el tiempo, ¿no? Otra crítica que sí se puede apreciar también en el texto, que son estos temas que son importantes, pero que de alguna forma en el texto están mencionados, simplemente indicados, porque naturalmente tiene este afán propedéutico, ¿no? Introductorio, y de alguna forma pretende cubrir una gran cantidad de temas respecto sobre lo que el texto trata, ¿no? Que finalmente son sobre este estatuto construido a partir de estos estándares internacionales, ¿bien? El estatuto de las personas migrantes a la luz de este derecho internacional de los derechos humanos, ¿bien? Y entonces en este sentido hay temas que sí son importantes, ¿bien? Que de alguna manera se mencionan. Por ejemplo, en el principio del texto se habla del paradigma securitista, ¿no? Que de alguna manera, cómo este paradigma finalmente es el que impregnaba, ¿no? Nuestra legislación anterior, que es el decreto ley 1094, ¿bien? Pero en principio ese mismo paradigma de alguna forma se proyecta todavía en nuestra actual ley, la ley nueva, ¿no? De migración y extranjería, ¿bien? Y esto es relevante porque dentro de las formas de comprender la política migratoria, ¿bien? Uno de los paradigmas, ¿no? Es justamente el securitista, pero también hay una forma de comprenderlo en base al paradigma de los derechos humanos, ¿bien? Y esta parte y este elemento en el libro creo yo que no está está implícito, ¿no? Pero no está dicho de manera clara, ¿no? Lo dice, o sea, si efectivamente señala que efectivamente lo importante es el núcleo del texto, no es mostrar efectivamente que las personas migrantes son sujetos de derecho,
y establece obviamente todo este esfuerzo, pero es evidente mostrar esto, ¿no? Que de alguna manera estos paradigmas están en pugna, ¿no? Y en el mismo sentido, mientras somos, por ejemplo, reconocemos derechos sociales a las personas migrantes en la ley nueva, bien, por otro lado, la actuación de los funcionarios del Estado en Chile no satisfacen justamente o no se ordenan, ¿no? En base a este paradigma de los derechos humanos, bien, y esto es un tema que es complejo, que naturalmente un libro como este no tiene por qué resolver, ¿no? No es tampoco el foco, pero sí sería bueno mencionar la existencia de estos paradigmas, bien, que de alguna manera están en pugna, ¿no? Si ese es finalmente el punto, bien, y que nuestra legislación, en principio, por lo que se avisora, ¿no? Declara al menos asumir un paradigma de los derechos humanos en torno a la migración, bien, así que finalmente es el punto. Y el otro punto, finalmente, creo que, porque me quedan aquí un par de notas más, bien, creo yo que hay dos temas que la autora despacha así muy rápidamente, ¿bien? Y que sí que debería haber tenido una mayor profundidad. El primero es respecto a que de alguna forma muestra un cierto, despacha muy rápidamente la idea del derecho a migrar, ¿no? Y se basa en las observaciones que realizó el comité del Comité de Derechos Humanos, que finalmente va implementando este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? En torno a la idea de que efectivamente lo que se protege es, o lo que está bajo protección del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Es el derecho, como se puede decir, a emigrar, ¿no? Es decir, a salir de un país. Pero naturalmente que ese derecho no se extiende a ser admitido en cualquier país, ¿no? Como decía Kant, ¿no? En La Paz Perpetua, el derecho internacional finalmente lo que protege aquí en este caso es el derecho a presentarnos en cualquier sociedad, es decir, a viajar a otros países y que esos países de alguna manera al menos nos reciban, ¿no? No que finalmente nos admitan y nos quedemos a vivir allí, ¿no? Y en este sentido, esto creo yo que la autora lo despacha demasiado rápido, ¿no? Al señalar que simplemente no hay cabida en el derecho internacional de los derechos humanos a este derecho a migrar, ¿no? Pero si uno va viendo, por ejemplo, en nuestra región, uno va viendo la distinta legislación en los distintos países, ¿no? Ciertamente en Ecuador y en Argentina ya nos encontramos, ¿no? Con un reconocimiento, ¿no? A este derecho a la migración, bien, y si finalmente esto depende del derecho internacional de los derechos humanos, es perfectamente posible que en los años venideros se avance hacia al menos un pacto regional, ¿no? Multilateral en torno a este derecho, bien, que ya algunos países han comenzado a reconocer y que por lo tanto en este sentido no se lo muestra como una opción por parte de la autora, como una opción que pudiera ser válido, ¿no? Es efectivamente a nivel del sistema universal esto no se reconoce, ¿no? Pero no hay una referencia a los reconocimientos parciales que esto pudiera significar, ¿bien? Y por último, finalmente, que también se vincula con esto, ¿no? Es que tampoco hay una distinción clara entre lo que es migración y movilidad, ¿bien? La autora utiliza la definición de migración que se encuentra básicamente en el glosario de la OIM, el glosario más reciente, ¿no? Del 2019. Y este glosario de alguna manera va delimitando incluso los elementos que se consideran definitorios de la migración, sobre todo porque todavía en el mundo no hay acuerdo respecto y el derecho internacional de los derechos humanos tampoco hay una definición unívoca, ¿no? Sobre este tema. Por ejemplo, la migración interna, si está incluida o no dentro de la definición de migración y por lo tanto su protección, que es un punto importante. Y lo segundo es que empata o no reconoce esta distinción entre migrar, ¿no? Entre migración, perdón, y movilidad humana, ¿bien? Que sí que hay elementos que permiten hacer una diferenciación. Creo yo que de nuevo hay legislación en la región que está bastante avanzada en este tema, ¿bien? Y particularmente me refiero al caso del derecho ecuatoriano, ¿no? Con su ley de movilidad que efectivamente hace un esfuerzo por distinguir entre estos elementos, ¿bien? Es complicado hablar de movilidad, ¿bien? También tiene esta misma idea de vaguedad, que los conceptos jurídicos finalmente son vagos, ¿no? Pero efectivamente creo que le haría bien al texto, ¿no? A tener una distinción en este sentido, y esto permite también resolver algunos problemas respecto a estatutos que de alguna forma son diferenciados, ¿no? En torno al tema migratorio, ¿no? Efectivamente, me estoy refiriendo a asilo, refugio, por un lado,
bien, por otro lado a la migración denominada irregular, bien, y por otro lado a los estatutos especiales que protegen a, bueno, en fin, una infinidad de personas, desde los turistas a los inversionistas, ¿no? A las personas que efectivamente deciden migrar por motivos educacionales, etcétera, ¿no? Entonces, ciertamente una distinción de este tipo ayudaría a comprender por qué finalmente utilizar la categoría de extranjero, ¿no? Así en global, ¿no? Como la utiliza la legislación chilena, resulta simplemente insuficiente para dar cuenta de los matices y de las diferencias que existen en los procesos de movilidad humana. ¿Bien? Bueno, y con eso voy a dejar doy las gracias por la invitación y la posibilidad y por haberme escuchado bien. Y voy a simplemente agregar que me parece que es un libro fantástico, ¿no? Y que, bueno, lo disfruté mucho, ¿bien? Así que muchísimas gracias, ¿bien? Y estamos atentos aquí a la respuesta de Ingrid. Gracias. Agradecemos sus palabras. ¿Me escuchan? ¿Sí? Agradecemos las palabras y comentarios del doctor Marcos Andrade Moreno, destacando la obra de la doctora Ingrid Díaz Tolosa. Continuamos la presentación con las palabras del doctor Juan Pablo Díaz Fuensalida, doctor en Derecho y máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid, académico de la Universidad Autónoma de Chile e investigador responsable del Fondesit postdoctorado titulado Instituto Nacional de Derechos Humanos, evaluación de sus 10 años de protección y promoción de los derechos humanos en los tribunales de justicia en Chile. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Díaz Fuensalida, dando paso a su presentación y comentarios de la obra de la doctora Díaz Tolosa. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si se alcanza a ver la pantalla compartida. Se ve perfecto, profesor. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente quería saludar, ¿cierto?, a la autora de este libro, a la doctora Ingrid Díaz Tolosa. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí poder colaborar en esta presentación de este excelente libro. Por supuesto también a nuestro invitado, ¿cierto?, al profesor Andrade Moreno, también agradecer sus postulados, su visión sobre el libro y también por toda la energía de tratar de seguir trabajando sobre estas materias que son muy interesantes y además que tienen mucha repercusión hoy en día. Por supuesto también a ti, ¿cierto?, a nuestra secretaria de estudio, Alejandra Pérez, por su excelente presentación. Bueno, la verdad es que cuando vi que se publicó este libro, vi el título y dije, bueno, es un libro de estatuto, ¿cierto? Un libro de revisión de normativa nacional e internacional. Y pensé, bueno, será de aquellos libros que por supuesto que son un avance, son una ayuda a todos los que nos dedicamos al derecho internacional de los derechos humanos y también al derecho constitucional, y especialmente a los operadores jurídicos, ya sea poder judicial, sea abogados, académicos en general, y de aquellos libros que uno dice, es un libro que puede ser compilatorio de mucha normativa, en este caso se está viendo que es nacional e internacional, que por cierto, que ayuda. Pero sin embargo, cuando me llegó el libro me di cuenta que no era precisamente eso, o no era solamente eso. Y como bien estaba indicando, cuando vi este libro dije Estatuto de los Migrantes, de acuerdo. O sea, ¿cuál es la normativa que regula a los migrantes en el caso, cierto, especial de Chile, no de otros países? O sea, un libro enfocado para el caso chileno, sin perjuicio de toda la parte que es muy valiosa a propósito del derecho internacional de los derechos humanos. Dije, bueno, seguramente se seguirá esa típica pirámide kelseniana con constitución, con leyes, con decretos leyes, reglamentos, etcétera, circulares que también tienen importancia sobre esta materia, ciertos actos administrativos, ciertos actos del Ejecutivo que también tienen cierta relevancia, reglamentos, entre otras cosas. Y dije, bueno, debe ser de aquellos libros que son más o menos compilatorios, que son muy positivos
Así que quiero de todas formas revisarlo, porque porque uno se dedica al área de derecho internacional finalmente, y de derechos humanos, que ese es una muy bonito anexo finalmente. Derechos fundamentales más derechos humanos, y tratar de, como dicen muchos autores, a los que yo me incluyo también, tratar de generar una especie de bloque de constitucionalidad en favor del derecho de las personas. Pero la verdad es que hay un detalle. No solo ese era el título, sino que la autora del título era una experta en la materia. La autora del título, la verdad es que ahí quise enumerar algunas de las publicaciones que tiene en el área de migración y derechos humanos en general, de derecho internacional, y estamos ante una experta en el área que ha dedicado muchos años a esta área del derecho. De esto no me alcanzó en una diapositiva, y aquí necesitaba 2 diapositivas para demostrar, para evidenciar la expertise que tiene la doctora Díaz Tolosa sobre esta área. Y ojo, son publicaciones académicas, no son solamente algunos artículos de opinión, que también son valiosos y colaboran, sino que son artículos científicos, son capítulos de libros, entre otros, que tienen un alto rigor académico. Entonces, ese es un asunto no menor. Otro asunto no menor y que también repercute en la forma de elaborar el libro es que la doctora Díaz Tolosa además ha hecho una serie de cursos de perfeccionamiento en la Academia Judicial. Entonces también tiene esa visión ese libro. Ese libro tiene, o mejor dicho, lo que uno escribe también en cierta forma es producto de lo que uno es y de lo que uno hace. Entonces ella como, en virtud de su experiencia también en la Academia Judicial, en virtud de todas estas áreas que están muy relacionadas y algunos que son directamente de migración, tiene ciertos matices en la elaboración del libro. Y además de eso, la doctora Díaz Tolosa, ¿cierto?, la autora del libro, ha hecho clases en diversas universidades, entre otras, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, ¿cierto?, y ha hecho clases también tanto en posgrado como a nivel de magíster. Y por eso también el libro tiene un enfoque didáctico en la presentación de los contenidos, pero ojo, con una profundidad adecuada. Vamos a ver en algunas diapositivas a qué me estoy refiriendo en concreto. Bueno, lo anticipo de todas maneras. Para una o 2 páginas tuvo que revisar más de 500 casos. Y esos 500 casos los sintetizó en 1 o 2 cuadros o tablas. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Con una profundidad adecuada a lo que merita el libro y presentándolo de forma didáctica. Hoy en día, a veces, cuando hablamos de que un libro es didáctico, como que pareciera ser como que es algo malo en materia de investigación. Yo lo veo al contrario, es algo positivo. Sintetiza mucha información que puede ser muy compleja de sistematizar y de revisar. Y finalmente la doctora Ingrid Díaz Tolosa lo logra a través del desarrollo, ¿cierto?, argumentativo de todo lo que va hilando, además de una serie de tablas que sintetizan las ideas principales y también los criterios jurisprudenciales que siguen nuestros tribunales de justicia. Entonces, ya no es solamente un libro que, por cierto, insisto, aquellos libros que son compilatorios son positivos. Ya no es un libro de aquellos. Es un libro que tiene y que está basado en más de 50 normas jurídicas, tanto a nivel nacional como internacional, que son las principales que se utilizan en materia de migración en Chile. Por supuesto que hay otras. El profesor Andrade, ¿cierto?, decía podría hacerse en su momento un paralelo, ¿cierto?, o podría servir a hacer quizá análisis de derecho comparado con Ecuador o quizá de otro país que pudiera ser también relevante o no. Cada uno tendrá ahí su sentido crítico si puede ser relevante o no ese ejemplo. Pero la verdad es que se utilizan una serie de normas jurídicas que son relevantes para el caso chileno, tanto a nivel nacional como internacional. También concuerdo con el profesor, ¿cierto?, Andrade Moreno, ¿cierto? Es un libro que está basado en más de 130 artículos y documentos en general de doctrina, de estudios en derecho, informes de instituciones, que también eso es muy relevante. No solamente se considera, hay unos informes, por ejemplo, del INDH, también hay otros informes de organismos internacionales, ya se nombraron algunos comités especializados, etc. Y también se considera jurisprudencia de no menos de 80 casos clave y además estudios que revisan jurisprudencia y estos estudios tienen además más de 500 casos.
Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de la elaboración del libro, es un libro fantástico. Es un libro muy bien elaborado en las materias que trata, que une quizás estos tres factores que no debiese, o que al menos a mi juicio, ayuda mucho, especialmente en materia del derecho, con normativa jurídica, con doctrina e informes, y en este caso con jurisprudencia. Como una especie de triple identidad que a mi juicio es ideal en la elaboración de algún libro, salvo a lo mejor alguno sobre materias de filosofía del derecho o en alguna otra área. Pero en materia de derecho, especialmente en aquellos casos en donde se intenta la aplicabilidad y ver cómo aplicamos finalmente los derechos, pienso que este es el ideal. De esta forma, el libro tiene la siguiente estructura, que en cierta manera ya lo había explicado el profesor Andrade Moreno, ¿cierto? Y en la introducción yo quería quedarme con esta idea. En la introducción va explicando cómo se va a elaborar el libro y trata de indicar, ¿cierto? Va un poco en la lógica de que derecho internacional y derecho internacional no son dos islas separadas, sino que trata de especificar y argumentar que en estricto rigor hay que armonizar, por un lado, el derecho nacional con el internacional, o más bien, o inclusive, el derecho internacional de los derechos humanos, para el caso de Chile, cuando ha sido ratificado y tiene vigencia internacional, ya es parte del derecho nacional. Entonces, lo que hay que hacer no aquellas discusiones de si el derecho internacional es más o menos importante que el nacional, sino que sencillamente armonizarlo. Porque hay normativa de derechos humanos, porque está el principio pro homine o pro persona, entre otras cosas, y por los argumentos que también ya ha dicho en su momento el profesor Andrade Moreno. Y ese derecho internacional, no solamente desde los tratados internacionales, sino que también en relación a jurisprudencia internacional, y no solamente de casos contenciosos, sino que de casos no contenciosos, opiniones consultivas, informes de comité, recomendaciones, entre otras fuentes de derecho internacional, costumbre internacional, por virtud de la cual se va a elaborar los siguientes capítulos, lo va explicando. Ese es el motivo de por qué se utilizan todas esas otras fuentes del derecho. Y bueno, el primer capítulo o la primera parte, ¿cierto?, se refiere específicamente a la movilidad humana en el mundo y en Chile. Solamente por dar algunos datos que indica también el mismo libro, hay mucho más, por supuesto. Fíjense, este es un asunto realmente que es trascendente, tanto a nivel mundial como a nivel del caso chileno. A mediados de 2020, fíjense, 280 millones son personas que son migrantes. Y para el caso de Chile hay más de 1.600.000 personas que son migrantes de acuerdo a los datos de la ONU al año pasado, justo más o menos en estas fechas. En ese sentido, ya la doctora Ingrid Díaz Tolosa nos contextualiza en qué circunstancias estamos, cuáles son los desafíos y cuáles son las recomendaciones a propósito, entre otras, de las distintas relatorías especiales sobre migración de la ONU, que hace una síntesis desde el año 99 hasta los últimos años. Y también allí hace muchos cuadros, muchas tablas que nos ayudan también a sistematizar y a internalizar todo lo que está ocurriendo. Ahí con un simple cuadro nos evidencia cómo esto ha ido en aumento desde los años 80 hasta el año 2020. Hay muchos otros cuadros muy interesantes también a propósito, por ejemplo, de cuál es la población de mayor migrante en el caso de Chile, entre otros cuadros y asuntos que también son relevantes. Pero ojo, los cuadros son solo la evidencia de la síntesis de mucha argumentación que también va haciendo el libro durante su desarrollo. Luego encontramos aquel capítulo o aquella sección en relación al Estatuto Internacional de Protección de las Personas Migrantes. O sea, la visión desde el derecho internacional. Es como en cierta forma, ¿cuál es el contenido del Estatuto Internacional de la Protección de los Migrantes desde la visión internacional, pero obviamente aplicado al caso de Chile? Y ahí hay una pregunta un poco introductoria, aunque yo quería dejarla como para que cuando ustedes leyeran el libro, aunque el profesor Andrés Moreno, como obviamente señores,
O sea, respondí un poquito la pregunta, pero ¿existe el derecho a inmigrar? Página 29 y siguientes, que los invito a revisar, y finalmente si hay o no un derecho a inmigrar, porque esto tiene muchas consecuencias jurídicas sobre lo que estamos conversando. Y luego nos va explicando sobre los estándares internacionales. Y en estos estándares internacionales, como ya venía anticipando, no solamente es tratados internacionales y ya está, sino que considera normativa, jurisprudencia, recomendaciones, informes, entre otras cosas. Los temas que desarrolla en profundidad son los siguientes: prohibiciones e impedimentos de ingreso, migración irregular e ingreso clandestino, medida de expulsión, y luego algunos derechos sobre las personas migrantes. Hace una distinción entre los derechos generales, que está relacionado con, básicamente con la igualdad ante la ley, no discriminación, etcétera, algunos derechos específicos, y se enfoca en algunos migrantes más vulnerables. Si uno quisiese agregar un siguiente tomo, ¿cierto? Podría profundizarse más en esta letra D, en algunos derechos que pudieran ser más específicos, los enuncia, los desarrolla lo suficientemente para el libro, y en relación a algunos grupos más vulnerables, eso también podría ser interesante, pero en la medida también, si se quiere seguir la misma estructura del libro, que haya jurisprudencia que nos dé una muestra relevante sobre el asunto. Esto es solo un ejemplo a propósito de este mismo capítulo 2, Estatuto Internacional de Protección a los Migrantes. Después del desarrollo que va haciendo, a través de distintas tablas, como por ejemplo la que estoy ahí presentando, ¿cierto? En la página 44, ¿cierto? Se indica cuáles son las disposiciones internacionales y por otro lado, cuál es el contenido fundamental de la norma. Y si ustedes alcanzan a ver ahí en la nota 78, para dar una afirmación se basa en una serie de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así finalmente va construyendo este libro. Es como ahí la imagen de un rompecabezas. Es una imagen, es una página, pero para construir esa imagen, la verdad es que hay un trabajo detrás que es enorme. Luego viene esta tercera parte del libro relacionada con la normativa, ya no los estándares internacionales, sino que ya revisemos el contenido, ¿cierto?, en relación a la normativa interna, si queremos decirlo de alguna forma, nacional, la normativa específica chilena. Y más allá que en algunos momentos se hacen algunas agregaciones o ajustes, hay una especie de columna vertebral que se divide en dos. En la ley 21.235 de 20 de abril de este año y en el decreto de ley 1094 de 1975, con los ajustes y asuntos de vigencia que ya han sido explicados hace unos minutos. Y va haciendo una especie de análisis también, y sugiriendo un poco al lector para que él mismo diga, vea los avances y y si es que hay o no retrocesos sobre esta materia. Cuando se ve esta parte de nuevos derechos, o mejor dicho, nueva legislación con la antigua legislación, se va viendo en este análisis comparativo, ¿cierto?, lo antiguo con lo nuevo, que eso es muy positivo también, para ver, es muy, muy relevante también. Para entender el presente necesitamos saber cuál es la historia, finalmente. Va viendo y va haciendo explicaciones, ¿cierto?, sobre prohibición de ingreso, categorías migratorias y permisos de residencia asociada, que por cierto, hay unas nuevas categorías que sería interesante poder revisarlas, están en el libro, en ese capítulo o sección, como se había indicado anteriormente, y los otros puntos que están ahí también, que no necesito leerlo, pero que también tiene mucha relevancia a propósito de lo que estamos conversando. Y el punto 5, ¿cierto?, con cierta profundidad, eso sería quizás para un tomo 2, sería muy interesante ver el desarrollo con la pluma y con la metodología y rigurosidad que tiene la doctora Ingrid Díaz Tolosa sobre estos puntos, ¿cierto?, sobre algún punto en específico sobre derechos de personas migrantes. Pero los primeros 4 con una profundidad muy, muy relevante. Luego viene cada vez va siendo un poquito más análisis crítico. La primera parte quizá es un poquito más de síntesis, un poquito más descriptivo. En algunos momentos hay un poco cierto análisis crítico, pero ya en este punto 4 hay mucho más análisis crítico.
Porque tenemos que hacer un examen de algo así como de, si estuviéramos en constitucional, si vemos si la ley es constitucional o no, es como en cierta forma como una especie de control de convencionalidad. Tenemos que ver si finalmente los estándares internacionales, tenemos que ver si son compatibles con, o mejor dicho, si el derecho chileno está siendo compatible o no con el sistema internacional. También se profundiza en los puntos que están ahí, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y solo como para dar un ejemplo de este análisis crítico, en unas notas nos dice, ¿cierto? O en unas primeras partes de este capítulo nos va indicando, miren, la normativa, en realidad, mucha de la normativa del decreto ley proviene de la ley 3446 de 1918 sobre residencia extranjera, donde había una política de prohibición de ingreso en general, mucho más restrictiva. Entonces, ese es solo un ejemplo. Hay muchos otros análisis críticos que también lo invito a revisar. Y finalmente, el último capítulo o sección, ¿cierto?, en relación a la aplicación de los estándares internacionales por los tribunales superiores de justicia. Y aquí hay un paréntesis, ¿no?, que también es interesante tener y considerar que además de todas las publicaciones y la especialidad que tiene la doctora Ingrid Díaz Tolosa sobre materia de migración, hoy en día ella es una ilustrísima abogada integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. También ese es un punto relevante a propósito de cómo se va estructurando el libro en relación a las personas que puedan aplicarlo también en la práctica y que también, por supuesto, es un punto relevante. Y en esta sección o capítulo, ¿cierto? O línea de desarrollo, la verdad es que es muy interesante porque lo revisa a través de una serie de estudios de casos, va desarrollando los principales argumentos, va haciendo esquemas que nos va indicando, miren, aquí la verdad es que se dice que se va a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, pero en estricto rigor, en porcentaje, lo es tanto. Los tratados que son los más aplicados y que se considera más son los siguientes, ¿cierto? Como por ejemplo CDN, la Convención de Derechos del Niño, la CAT, etcétera. Y nos va indicando también en otros cuadros, después como síntesis del desarrollo que se ha ido argumentando, alguna normativa que es clave y cuáles son los criterios jurisprudenciales que se van desarrollando. La verdad es que en ese sentido es muy didáctico y al mismo tiempo muy profundo en cómo se elaboran esos cuadros. Quería simplemente decir muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un honor para mí poder presentar este excelente libro elaborado por esta gran autora. Además, agradecer a la doctora Ingrid Díaz Tolosa también por su buen desempeño en el cargo de directora de carrera, que también uno como profesor de la Universidad Autónoma de Chile siempre tiene que tener en cuenta aquello. Y quizás para a lo mejor un segundo tomo, si uno quisiera profundizar un poco, ya lo he dicho en cierta forma, y habría que estar atentos a qué ocurre en una eventual nueva constitución o no, ¿cierto? Porque gran parte del desarrollo del libro implica el artículo 5º de la Constitución Política actual, ¿cierto? También, en cierta medida, qué ocurre o cómo se irá aplicando el artículo 135 a propósito del respeto de los tratados internacionales, y especialmente, ¿cierto? No lo dice, pero si no distingue, por supuesto que hay que considerar los de derecho internacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero para eso todavía falta un poco más de tiempo y necesitaremos un poquito más de jurisprudencia para hacer a lo mejor un tomo 2 o uno actualizado, si es que ese es el camino. De momento, es un gran libro por su elaboración, por los temas que toca, y siempre los dedicamos al área académica, siempre quedamos un poco ansiosos de que algún otro tema se podría profundizar un poco más, pero los temas que se han desarrollado se han hecho de manera excelente. Quisiera solamente tomarme un segundo. A propósito de quizás
a lo mejor profundizar en alguna otra medida, o quizá para algún artículo científico, pero en concreto, no sé si para un tomo 2, por ejemplo, en algún grupo de especial protección de migrantes. Eso quizá pudiera ser interesante, pero lo demás creo que es un libro excelente y muchas gracias por la invitación. Agradecemos las dedicadas y sentidas palabras del doctor Díaz Fuenzalida a la obra hoy comentada de la doctora Díaz Tolosa. Antes de continuar, recordar a todas y a todos los asistentes, contestar la encuesta de satisfacción que está alojada en el chat, esta actividad, antes de finalizar con esta presentación. Finalmente, le damos la palabra a la autora de la destacada obra que hoy comentamos, extendiendo nuevamente a la doctora Díaz las felicitaciones por su valioso trabajo, aportando con su contenido a la praxis jurídica y, por supuesto, a la academia. Damos la palabra a la doctora Ingrid Díaz Tolosa para comentarios finales el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra, por el pase. Agradecer a los profesores Marcos Andrade y Juan Pablo Díaz por sus comentarios. Agradecerles, me parece un gran honor que ellos lo hayan comentado, se nota que lo han leído, lo han disfrutado y de alguna manera pasa el primer verificación, ¿no es cierto?, de que al menos se entiende lo que se quiso transmitir. En ese sentido, primeramente quisiera agradecer a la Academia Judicial, en el sentido de que patrocinó esta publicación. Este libro tiene por origen una licitación que realizó la Academia Judicial para la realización de un curso de perfeccionamiento para todos los miembros del Poder Judicial, de los 3 escalafones. Y en ese sentido, entonces, también la manera de presentar cumple con el objetivo de que también sea entendible por cualquier otro profesional, no necesariamente por un abogado, e incluso por el ciudadano común, digamos. Y ahí yo creo que, si bien es cierto, si uno lo compara quizás con un tratado o con un tipo de libro más bien académico, pudiera quedar la sensación de que hay muchos aspectos que podrían haberse abordado con mayor profundidad, y bien es cierto también que también a veces yo así lo siento, pero el gran aporte de este libro en ese sentido es justamente la selección que ha realizado de aquellos aspectos que son los más relevantes para justamente poder proteger a las personas migrantes, y en ese sentido el aporte específico en relación ya a la parte normativa, ¿no es cierto?, a la nueva ley que estamos a puertas de entrar en vigencia una vez que se dicte el reglamento correspondiente. Justamente el aporte del libro va a lo que decía Marcos en el sentido de esta necesidad que hay de equilibrar las distintas perspectivas. Por una parte, ¿no es cierto?, el enfoque de seguridad y control que tiene el derecho de extranjería, y por otra parte el enfoque de derechos humanos, que es más bien propio del derecho migratorio. Entonces, en ese sentido, la labor, la orientación de los distintos capítulos, como bien decía Juan Pablo, tiene relación con cómo vamos a armonizar nuestra norma interna con los estándares internacionales, en consideración de que el Estado de Chile es parte de los sistemas de protección de derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel interamericano, y por eso se toma entonces la labor de revisar, y en ese sentido un aporte, porque hay otros libros ciertamente en Chile, digamos, de esta materia, pero que quizás no abordan con este nivel de profundidad lo que es el estándar internacional. Como bien decía Marcos, no solamente mencionar un cúmulo de tratados, sino que también es una relación más bien completa, no solamente la norma, sino que también la interpretación que de ella han hecho los organismos especializados en la temática. Y creo que es muy relevante hoy, bajo la nueva ley que estamos a puertas de esperar que entre en vigencia prontamente, porque si bien es cierto, la ley de migraciones 21.325, publicada en abril de este año, mantiene este enfoque de seguridad y control del todavía vigente decreto ley 1094, y si uno hace, bueno, para eso sirven los cuadros que están acá en el libro, uno va viendo el comparativo, ¿no es cierto? Y la verdad es que en cuestiones de extranjería no es mucho lo que ha cambiado. El grueso, digamos, del enfoque de control y seguridad se mantiene.
E incluso en algunas materias, y lo estamos viviendo y lo estamos observando hoy en día con el tema del ingreso clandestino por paso no habilitado, incluso es más severo, más estricto, en el sentido que no da posibilidad alguna de regularización aparentemente, si uno lo interpreta de forma meramente legal o formal. Y ahí entonces es donde entra y la importancia de destacar este plexo normativo internacional que viene a modular en el fondo la aplicación de la normativa interna. Y expresamente la ley en el artículo 11 y el artículo 12 refiere a lo coloca de forma imperativa, que es un deber de todos los operadores jurídicos, tanto de la administración como del Poder Judicial también, ¿no es cierto?, de todos los órganos del Estado, el interpretar la norma interna en consideración de las normas internacionales. Y en ese sentido también con un enfoque de principio pro homine, ¿no es cierto? Ahí se aplican los artículos 11 y el artículo 12. Y por eso que es tan importante este plexo normativo internacional, porque de cierta medida nos va a permitir en aquellas normas que son más estrictas o que son más severas, el poder modular, como digo, desde un enfoque de derechos humanos con una debida interpretación y aplicación que, no obstante, ¿no es cierto?, la soberanía que tienen los estados, siempre la aplicación del derecho de extranjería debe ser respetuoso de los derechos de las personas. Luego, bueno, el tema también del capítulo de jurisprudencia que aborda los 10 últimos años de jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, puede ser un aporte en el sentido de conocer cuáles han sido las distintas tendencias jurisprudenciales en la materia. Yo lo enfoco desde el derecho internacional y si es que se ha aplicado o no. Si bien es cierto, el porcentaje directo de aplicación de normas internacionales y de tratados es baja, a decir verdad, tenemos un artículo que estamos trabajando y prontamente esperemos publicar, que hace el análisis de aquellos casos en los cuales no se aplica directamente el derecho internacional, pero que no obstante sí se acogen. Y en definitiva uno puede visualizar de que aunque no señale el Poder Judicial expresamente una referencia a los tratados internacionales, sí sigue la misma línea y sigue los mismos criterios que en definitiva vienen dados por este tema de la necesidad de las medidas de expulsión, el que no sean arbitrarias, el que haya una debida proporcionalidad, la necesidad en ese sentido de la medida de expulsión. Así que bueno, esperamos contribuir, ¿no es cierto?, como decíamos, no solamente desde la academia y para nuestros estudiantes o nuestros colegas en el área, sino que también al público en general y también a los operadores jurídicos y a los encargados, en definitiva, de aplicar las normas y destacar aquello, la importancia que hay de equilibrar estos enfoques y que no nos debemos olvidar del enfoque de derechos humanos. El tema de la protección de las personas migrantes es parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible, es parte, ¿no es cierto?, de la reducción de las desigualdades en los grupos humanos y en ese sentido tenemos grandes desafíos. No solamente como Estado, como Chile, sino que también como parte, ¿no es cierto?, de un conglomerado de Estados a nivel ya mundial. En ese sentido, entonces, destacar una vez más la importancia que tiene la dignidad humana bajo toda circunstancia, tiempo y lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ingrid, y también ahí extensivo, como lo hace el profesor Marcos, nuestros aplausos virtuales. Y con las palabras suyas damos por finalizada la presentación de su obra, agradeciendo nuevamente los comentarios, tanto del profesor Marcos Andrade Moreno y el profesor Juan Pablo Díaz Fuensalida, y de todos y todas las asistentes que nos acompañaron el día de hoy al lanzamiento de esta valiosa obra. Deseándole a todos una excelente tarde, damos por finalizada la actividad el día de hoy.